Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Me presento, soy Rodrigo Horta, consejero en adicciones. Ya habíamos estado por aquí en algunas otras ocasiones. Eh, el día de hoy me, me- me gustaría compartirles un tema para mí bastante importante, interesante. Eh, es, Me gustaría hablarles un poquito de lo que ha sido mi experiencia dentro de Casa Body, cómo, pues sí, cómo ha ido, cómo he vivido el proceso, para mí, cómo ha sido el proceso, qué obstáculos ha habido en el proceso. Y una de las cosas por las que me gustaría comenzar, eh, pues sería compartirles que el porqué de por qué compartir mi historia o el por qué compartir mi experiencia dentro de Casa Body. Si bien muchos de nosotros tenemos en cuenta que pues, el proceso de recuperación o el proceso eh, dentro de un centro de tratamiento es algo complicado, es algo bien complejo. En sí, el tratamiento de las adicciones resulta algo bien complejo. Para mí es de suma importancia como adicto en recuperación, como consejero en adicciones, compartirles un poco de lo que ha sido mi experiencia, el cómo yo he vivido este proceso de recuperación durante mi estancia aquí en Body. Si bien el día de hoy pues estoy en otra posición, tengo como otro tipo de responsabilidades. Sin embargo, algo que tengo en cuenta es que pues, al final del día sigo siendo una persona o pues sí, un adicto en recuperación que tiene que darle mantenimiento a su recuperación, que tengo que seguirme apadrinando, que tengo que seguir asistiendo a grupos, ¿no? Porque la realidad es que, pues, el hecho de conocer o de estar en esta posición en la que el día de hoy estoy para compartirles, pues no quiere decir que me exima pues, de cualquier responsabilidad de lo que es mi recuperación, ¿no? Por lo tanto, pues tengo que ser una persona que le dé mantenimiento a su recuperación, ¿no? Y una de las cosas que me gusta compartir con las personas dentro de la casa y pues una manera de relacionarme que yo tengo con las personas dentro de la casa y en general en mi recuperación es el regalar un poquito de mi experiencia, ¿no? Si bien algo que nos dice el programa o algo que está marcado en la literatura es que solamente vamos a mantener lo que tenemos a medida que lo compartimos con otros, ¿no? Es por eso que para mí es bien importante el poder compartirles a ustedes, familias, a otros adictos, que verdaderamente, pues sí, el proceso es algo complejo, sin embargo, se puede, ¿no? Sin embargo, a pesar de las complicaciones, a pesar de que haya obstáculos en el proceso de recuperación, pues se puede llevar a cabo, ¿no? Y no es algo que vaya a ser de un día para otro, no es algo que suceda por arte de magia, sin embargo, es algo que requiere de esfuerzo, es algo que requiere de constancia. Me decía un padrino, ¿no? Es algo que requiere solamente de un poquito de disciplina. Y este poquito de disciplina pues sí, este poquito de disciplina, de constancia, tiene mucho que ver con, pues, qué he aprendido, cómo he vivido el proceso. Si bien he trabajado cosas, si bien tengo trabajo personal, le tengo que dar mantenimiento, le tengo que dar constancia, ¿no? Y esto es algo que pues es una manera o una parte bien importante de lo que es el tratamiento de las adicciones dentro de Casa Body, porque la realidad es que muchos de nosotros solamente nos basamos o en algunas ocasiones personas que hemos tenido uno o más internamientos, eh, creemos que podemos quedarnos como pues solamente en la idea de ya hice esto dentro del centro, ya, y que es algo muy escuchado, muy dado, ¿no? En los adictos, ¿no? Como acabo de salir de un internamiento, voy terminando un tratamiento y puedo darme unas vacaciones, ¿no? Porque vengo de trabajar personalmente, porque vengo de hacer cosas, porque vengo de esforzarme muchísimo, ¿no? Y creo que esta es una de las primeras cosas donde empieza como a meterse poco a poquito la enfermedad, porque la realidad de esto es que
pues yo como adicto, yo como una persona que está en recuperación, no puedo darme el permiso de, pues de tomarme unas vacaciones de la recuperación, ¿no? Eh, Porque pues la realidad de esto es que es bien importante que yo le dé mantenimiento, que yo le dé constancia a mi tratamiento, ¿no? Y el hecho de que yo haya estado 3, 6, 9, 10, 12 meses dentro de un internamiento no quiere decir que estoy exento a una reincidencia, estoy exento a una recaída, estoy exento de cometer errores, ¿no? Si bien dentro del proceso cometemos errores, hay complicaciones, creo que es bien importante que hay pues complicaciones o errores que podemos prevenir, ¿no? Y es por eso que para mí es bien importante compartirles esto que es mi experiencia, ¿no? Para comenzar a platicarles algo de lo que ha sido mi proceso o mi tratamiento dentro de Body, pues me gustaría iniciar como, pues, antes de Body, ¿no? ¿Cómo era mi vida? Si bien en alguna otra conferencia, en alguna otra charla que tuvimos, les compartía algo de lo que había sido mi experiencia antes de entrar a Body, pues me gustaría como dar una breve intro antes de lo que ha sido mi proceso, ¿no? Eh, para mí algo que ha sido bien importante en mi tratamiento, algo que fue bien importante, fue el darme cuenta, ¿no? Como el llegar a un punto en el que yo toqué fondo, llegar a un punto en el que pues las cosas, o que yo me diera cuenta de que las cosas ya no estaban fluyendo, ya no estaban sucediendo, ya no me estaban saliendo las cuentas, ¿no? En cuestión de mi consumo. Y no solamente las cuentas a nivel económico, sino a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental, ya no me estaban saliendo las cuentas. Antes de que yo entrara a un tratamiento en Body, pues yo era una persona que no conocía o no sabía el concepto de la enfermedad de la adicción, ¿no? Para mí, una de las primeras malas noticias que me dan cuando llego a un centro de tratamiento o a un lugar de ayuda es que, pues, tengo una enfermedad que es crónica, incurable y mortal. ¿Y por qué digo una de las más malas noticias que he recibido? Porque la realidad es que en ningún momento de la vida o en ningún momento de mi consumo pensé o llegué a creer que yo tuviera una enfermedad o que mi consumo implicara tener un problema tan grande como, pues, como lo es la adicción, ¿no? Porque pues al final del día yo vivía en inconsciencia y parte de mi inconsciencia tenía mucho que ver con la irresponsabilidad. Yo era una persona o me manejaba de una manera en la que pues, solamente me volteaba a ver a mí, no me interesaba lo que hubiera a mi alrededor, no me interesaba, pues sí, a qué personas me llevara entre los pies, a qué personas tuviera que dañar para yo consumir o para poder yo seguir manteniendo lo que es mi consumo o mi adicción a flote. En mi familia, pues había como ciertas complicaciones dentro de mi familia, una familia codependiente, una familia que tiene como una historia detrás y pues yo cuando voy creciendo me voy dando cuenta de esto y pues hay ciertas carencias, ¿no? Y eso es algo que yo no tenía consciente. Eh, y conforme voy creciendo, conforme va avanzando este proceso, eh, pues empieza el consumo, ¿no? Y tal vez al principio fue un consumo no problemático, un consumo que hasta cierto punto era sostenible. Sin embargo, con el tiempo se fue haciendo o fue aumentando la gravedad de este consumo, ¿no? En algunos momentos mi consumo era funcional, el consumo era como para trabajar, para generar dinero, ¿no? Una de las cosas que yo tenía como ilusión, entre comillas, en ese momento, durante mi adicción activa, era como sacar a mi familia adelante económicamente, apoyar económicamente a mi familia. Y eso era una manera en la que funcionaba mi autoengaño, ¿no? La realidad es que, pues yo decía, yo consumo para mantener a mi familia, yo consumo para solventar a mi familia, porque si no, no, pues no puedo trabajar, no puedo levantarme a las 5 de la mañana todos los días, ir a trabajar, regresar a las 9 de la noche a mi casa, volver a levantarme a las 5 de la mañana, para mí me resultaba algo insostenible, ¿no? Y más para una persona que, pues en ese momento no tenía conciencia de nada, que solamente apenas estaba conociendo el mundo.
Eh, y es aquí donde me empiezo a dar cuenta de que mi consumo me resulta problemático. Al principio me dio cierto servicio el consumo, al principio tal vez me dio para solventar hasta cierto punto a mi familia, para dar un gasto, para apoyar a mi mamá en este caso. Sin embargo, con el tiempo empecé a dejar de ser funcional. Y una de las cosas de las que yo no me daba cuenta era eso, ¿no? Como, pues mi consumo ya no me está permitiendo ser funcional, mi consumo ya no me está permitiendo ser una persona que aporte, ¿no? Más allá de aportar, porque una de las cosas que yo pensaba en ese momento, mi pensamiento adictivo funcionaba, era, pues solvento a mi familia, mi mamá no me tiene que decir nada por llegar tarde, no tiene que haber ningún problema por todos estos conflictos que yo genero dentro de la familia, que yo genero dentro de la casa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo volteaba a ver en ese momento era que, pues, mi papá había sido un adicto y había como un historial de adicción en mi familia, ¿no? Y hasta cierto punto yo ocultaba mucho mi consumo porque por dentro de mí o muy, muy en el fondo de mí había como una cierta soberbia bien grande de, pues yo no voy a cometer los mismos errores que ha cometido mi papá, yo no voy a cometer los mismos errores que ha cometido mi familia. Sin embargo, cuando empieza a ser como insostenible este secreto del consumo, cuando empieza a ser insostenible como el moderarme hasta cierto punto en el consumo, pues empiezo a generar problemas en mi familia, ¿no? Empiezo a generar conflictos en mi dinámica familiar y más que generar conflictos en mi dinámica familiar, pues me generaba conflictos a mí, ¿no? Porque una de las cosas que en ese momento me estaba sucediendo o que sucedía es que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estaba dejando de ser funcional y ya ni siquiera estaba pudiendo dar un gasto a mi familia. Pero parte de mí, de mi soberbia, de mi ego, tenía mucho que ver con que, pues, no, yo estoy produciendo, yo estoy apoyando a la familia y por ende no me tienen que decir nada. A lo que voy con esto es que algo que ha sido bien importante para mí antes de llegar a Body ha sido el tocar fondo. Y les platico, ¿no? Una de las cosas que a mí me llevó a tocar fondo fue el llegar a tener como problemas legales y aún así yo estaba bien aferrado a la idea de, pues mi consumo no es problemático, o sea, tal vez sí tengo uno que otro problemita, tal vez sí he tenido pues complicaciones en mi consumo, sin embargo, yo no creo que sea algo problemático, es algo que se puede controlar, es algo que se soluciona con dinero, es algo que mi mamá puede gestionar, más problemas ha tenido mi mamá, entonces no creo que no sea posible que mi mamá afronte estos problemas que vive el día de hoy conmigo, ¿no? Y eso era parte de mi egocentrismo, ¿no? Porque la realidad es que yo creía o consideraba que pues, el mundo giraba a mi alrededor, que las cosas tenían que salir a como yo creía, como yo pensaba, con base a mis creencias, con base a mis limitaciones, y no me daba cuenta de que pues, la realidad es que había un grupo de personas, había ciertas personas que me decían, oye, creo que tu consumo está siendo problemático, ¿no? Creo que tu consumo te está generando el no poder hacer las cosas bien, el tener problemas legales, el tener problemas con tu familia y más allá de ayudar o aportar a tu familia, pues está restando, ¿no? Porque la realidad es que, y el día de hoy lo veo, ¿no? No era suficiente o no es suficiente dar un aporte económico si le estoy quitando la tranquilidad o no estoy pudiendo dejar dormir a mi mamá. Y más allá de no dejar dormir a mi mamá, pues yo no estoy tranquilo con lo que estoy viviendo. Entonces, una parte de mi fondo, una parte para mí de tocar fondo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque algo que nos habla la literatura o algo que por lo menos yo conocí cuando leía al principio la literatura es, hay un enunciado como bien, bien marcado que dice, para muchos de nosotros, la descripción de adicción es un lugar lleno de jeringas sucias, lugares, picaderos, bien feos, ¿no? Y la realidad es que la descripción de la adicción tal vez sí tiene que ver con eso, sin embargo, la adicción tiene mucho que ver con otras cosas, ¿no? No solamente abarca picaderos, agujas sucias o problemas con la policía, sino abarca problemas emocionales, abarca la insostenibilidad de,
del consumo. Y creo que aquí es bien importante, o para mí ha sido bien importante el darme cuenta de eso, ¿no? Porque tal vez yo veía personas que vivían en la calle, que invertían todo su dinero en consumo, y para mí eso eran personas que verdaderamente tenían un problema. Sin embargo, como yo trabajaba, entre comillas, como yo era funcional, entre comillas, como yo todavía me bañaba, como yo todavía me aseaba, pues para mí no, yo no consideraba que tuviera un problema. Entonces, parte de mi fondo tuvo mucho que ver con el darme cuenta de que mi consumo estaba siendo insostenible, de que la realidad es que estaba generando muchos problemas para las personas que me rodeaban y para mí mismo. Entonces, es ahí donde yo llego a un punto en el que empiezo a hablar con una psicóloga, empiezo a hablar con una persona y esta persona me dice, oye, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, yo no puedo estarte asistiendo por videollamada, yo no puedo ayudarte en este momento, porque la realidad es que no estamos llegando a ningún punto teniendo sesiones o teniendo charlas donde te estoy prometiendo que vamos a bajar el consumo y no estás pudiendo. Entonces esta persona me dice, tienes que internarte, tienes que pedir ayuda de otra manera y tienes que recibir una ayuda más personalizada o tal vez una ayuda más especializada en adicciones, porque yo en este momento no estoy pudiendo darte. Es ahí donde me doy cuenta que tengo un problema, porque para mí que me dijeran, oye, yo no puedo ayudarte, oye, yo no estoy pudiendo con esto, una persona que en ese momento yo consideraba como, ay, pues es la persona que va a ayudarme a dejar de consumir. Entonces, para esto esta persona me dice, tienes que internarte, no le hago caso y mi consumo empieza a aumentar. Y eventualmente veía a esta psicóloga, tomaba sesiones con esta persona y pues cada vez eran como más intensas, ¿no? Porque algunas veces ni siquiera podía hablar, algunas veces no podía expresarme, hasta que llegó un punto de desesperación tan grande mío que bien recuerdo salir del trabajo, noche ya tarde, y llamarle a esta persona y decirle, oye, ¿sabes qué? No estoy pudiendo, no puedo bajar mi consumo, no puedo dejar de consumir. Van muchas veces en la semana en las que me deshago de la sustancia, en la que me deshago de todo tipo de droga y termino consumiendo otra vez. Y ahí es donde conozco la impotencia. Sin embargo, todo esto yo no lo tenía consciente. El día de hoy puedo hablar como de tal vez eso era mi impotencia, me tenía que derrotar ante esto. Sin embargo, yo no tenía ningún tipo de conocimiento acerca de lo que era esto de lo que les hablo ahorita, ¿no? Entonces yo le marco a esta persona y le digo, necesito ayuda, no puedo, necesito ayuda. Y me refiere a algunos lugares y llego a Body, ¿no? Entonces es aquí donde empieza algo que yo le puse el comienzo del cambio, ¿no? Para mí ha sido bien complicado, o para mí fue bien complicado dejar todo a un lado, dejar personas, familia, porque yo pues me iba a ir lejos de mi familia. No había, como dentro de mi dinámica familiar hay mucho apego, somos una familia bien muégano, pues para mí era inconcebible la idea de alejarme de mi familia, de dejar a mis amigos, de dejar a personas, seres queridos, dejar mi trabajo, dejar algo que yo, entre comillas, ya había construido, ¿no? Empezaron a surgir muchas dudas, ¿no? Y una de estas dudas es, ¿verdaderamente me va a funcionar el tratamiento? ¿Verdaderamente esto que estoy haciendo va a valer la pena? ¿Verdaderamente esto que está sucediendo en este momento me va a dar un resultado diferente? ¿Por qué? Porque pues hasta cierto punto había una desesperanza bien grande, ¿no? Hasta cierto punto, una de las cosas que me compartía una persona conocida en mi adicción activa es, pues es bien difícil salir de este hoyo, es bien complicado salir de este lugar en donde ya estás parado. Y porque yo vi muchas personas que verdaderamente, y hasta el día de hoy lamentablemente hay personas que estimo, hay personas que quiero mucho, que no han podido salir de ese hoyo, de ese bache, ¿no? Y yo lo veía y decía,
verdaderamente va a ser algo que valga la pena o va a ser otra pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, pues a partir de estas dudas, una vez que yo llego a este internamiento, pues me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Como mis primeras impresiones fue, pues hay un grupo de personas que hablan, que se suben a un lugar, hablan de sus problemas y yo comparto muchos de esos problemas con estas personas. Yo abro un puente de comprensión con estas personas y al principio, pues una de las cosas de las que me doy cuenta es que hay una negación bien grande, ¿no? ¿Por qué? Porque había personas que se subían y hablaban de sus problemas, que hablaban de cómo se sentían, hablaban de lo que habían pasado durante su adicción activa y yo decía, yo soy esa persona. Pero algo que pensaba es, pues mi mamá yo creo que les contó a estas personas, mi familia le contó a estas personas acerca de cómo yo me comportaba, acerca de cómo yo me manejaba y me están diciendo a mí las cosas. Están hablando de mí. Y al final pues me la pasaba como en una idea bien paranoica de solamente están tratando de atacarme, solamente están tratando de meterme culpa y la realidad es que solamente era un grupo de personas compartiendo su experiencia y esta experiencia era la mía. Esta experiencia era la que yo tenía. Y eso a mí se me hacía algo bien impresionante, ¿no? Como el estar con un grupo de personas que habían vivido lo mismo que yo, que estaban pasando por el mismo problema que yo, que varias veces también lo habían intentado y no habían podido, ¿no? Eso es una de las cosas con las que me quedo así como, híjole, tengo que hacer algo diferente porque sí es complicado, sí es algo difícil y al mismo tiempo algo de lo que me doy cuenta es que a este mismo grupo de personas que hablaban y que coincidía yo con ellos, que hablaban de ser personas que en algún momento estuvieron como bien marginadas, eh, que los excluyeron de grupos, que incluso los habían excluido de su propia familia, que eran estos niños o estos chicos problema, pues a este grupo de personas, a pesar de todo esto, había otro grupo de personas que le daban amor, que le daban compasión, que le daban empatía. Y eso era algo que verdaderamente a mí pues me sorprendía mucho, ¿no? Porque venía de lugares en donde el adicto era visto, pues como algo o como alguien que no encajaba. Venía de lugares donde el adicto era visto como, pues algo que tiene que ir a un lado, ¿no? Como un cero a la izquierda. Entonces a mí se me hacía algo bien impresionante el hecho de que hubiera personas bien interesadas en mi proceso, que hubiera personas bien interesadas en escucharme, que hubiera personas interesadas en ayudarme y con el mayor desinterés posible, ¿no? Porque creo que esa era otra de mis primeras impresiones, ¿no? Como este grupo de personas están tratando de ayudarme a pesar de que yo estoy bien aferrado, que no tengo un problema. Este grupo de personas están bien aferradas a ayudarme, a pesar de que yo me agarro hasta con las uñas para no recuperarme, ¿no? Y de esto me di cuenta una vez que dentro de Body, pues empiezo a darme cuenta de este tipo de cosas, empiezo a vivir un proceso, salgo a un medio camino, vivo una recaída y a pesar de todo eso, estaban este grupo de personas bien dispuestas a ayudarme, bien dispuestas a escucharme y preguntarme qué es lo que sucedió. ¿Qué te hizo falta trabajar? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Y con un buen de amor, con un buen de compasión. Creo que esa es una de las cosas que hasta el día de hoy valoro mucho, agradezco mucho, porque pues vuelvo a lo mismo, ¿no? La realidad es que yo venía de lugares donde no existía nada de eso, donde en la calle, en el trabajo no había empatía, no había amor, no había compasión y menos había una intención de escuchar a esta persona adicta, ¿no? Porque al principio yo creía, pues es que cómo me voy a recuperar o cómo voy a dejar de drogarme, cómo voy a dejar de consumir solamente hablando de lo que pienso, solamente hablando de lo que siento. Y que a partir de hablar de lo que yo siento, hablar de lo que yo pienso, pues empezar a cortar telita y empezar a trabajar, ¿no? Llevarlo a la acción. A mí se me hacía bien complicado, por lo menos yo lo veía bien difícil, ¿no? Y una vez que vivo esta recaída, pues
viví un buen de desesperanza, viví como un buen de decepción hacia conmigo mismo. Me sentía bien decepcionado, sentía que había defraudado a todas estas personas que me habían estado apoyando, había defraudado a mi familia y fue una de las cosas que en ese momento me llevó a tocar fondo otra vez, ¿no? Porque creo que algo de lo que me doy cuenta el día de hoy es que tal vez sí en mi adicción activa toqué un fondo, pero para mí era bien necesario tocar fondo dentro del tratamiento. Y tal vez el tocar fondo no fue tanto como mi consumo, sino tocar fondo para mí fue darme cuenta del grave problema en el que estaba metido. Tocar fondo para mí ha sido el darme cuenta de que soy una persona que es bien impotente o que es totalmente impotente ante su propia adicción, ante algo que yo dije en algún momento que podía controlar. Para mí eso ha sido una parte bien importante de lo que es el tocar fondo. Y es aquí donde yo empiezo a darme cuenta de que verdaderamente necesito ayuda, ¿no? Porque durante este periodo que yo estuve en Body antes de de mi reincidencia, eh, pues como que había ciertas dudas, ¿no? A pesar de que ya había estas primeras impresiones, a pesar de que yo me había dado cuenta de que había un grupo de personas que tenían los mismos problemas que yo, que habían vivido las mismas cosas que yo, todavía como que no creía mucho que yo tuviera un problema, ¿no? Porque yo decía, pues yo estoy bien chico, yo soy una persona joven y este grupo de personas que me están compartiendo, pues son mayores de edad, ¿no? Y no, tal vez sí tienen los mismos problemas que yo, pero yo no creo que llegue a ese nivel. Yo no creo que tenga un problema como ellos lo tienen. Ellos tienen 15, 20, 25 años consumiendo. Yo no creo que tenga un problema. Cuando recaigo me doy cuenta de que tengo un problema y para mí eso ha sido tocar un fondo bien, bien hondo. Y es aquí donde, ¿cómo lo digo? Pues donde vengo a darme cuenta de que pues simplemente lo único que querían estas personas que yo creía que me estaban atacando, lo único que buscaban estas personas que yo creía que muchas veces estaban en mi contra, porque para esto, a pesar de coincidir con este grupo de personas, a pesar de darme cuenta de que había personas en darme ayuda desinteresadamente, desconfiaba. Yo creía que me querían pues dar para abajo, ¿no? Yo creía que lo único que buscaban era molestarme, limitarme a vivir mi vida, ¿no? Y dentro de esta desconfianza es donde vengo a darme cuenta de que, pues sí, simplemente era un grupo de personas que estaban buscando ayudarme desinteresadamente, que no buscaban otra cosa y que el único propósito de la casa en ese momento y que siempre lo ha sido la recuperación, ¿no? Pero que la recuperación no me la iban a regalar. Algo de lo que me he dado cuenta hasta el día de hoy es que la recuperación no es algo que se regale, la recuperación no es algo que solamente llegue así porque sí, ¿no? Yo le decía hace poco a una persona, la recuperación no viene en una caja con un instructivo y te llega por paquetería, ¿no? La realidad es que la recuperación llega o pues sí, llega a partir del trabajo personal, llega a partir de hacer las cosas diferentes, de hacer un cambio de juicios y de actitudes, dice la literatura. Porque hasta eso, pues yo creía que la recuperación iba a llegar así porque sí, que la recuperación me la iba a dar mi poder superior, que la recuperación me iba a dar la respuesta de mis compañeros, que la recuperación iba a estar en las pláticas de los terapeutas. Sin embargo, los terapeutas solamente son una guía y para mí han sido una guía y un apoyo bien grande, ¿no? La casa como tal ha sido un apoyo bien grande para mí. Sin embargo, el único responsable y el único chofer de este barco soy yo. Porque, y hasta el día de hoy, hay personas que hablan de mucha desesperanza, que hablan o que hablamos de no confiar en que verdaderamente pueda haber un cambio. Sin embargo, yo tengo en cuenta que, por lo menos para mi proceso, y creo que en general para el proceso del tratamiento de las adicciones, es bien importante
moverme, ¿no? Si yo estoy viviendo algo desagradable, si yo estoy sintiendo cosas desagradables, lo único que me está diciendo mis sentimientos, mis emociones es que me mueva de ahí, que tengo que hacer algo diferente para dejar de sentirme como me siento en este momento. Si en este momento yo me siento desilusionado, decepcionado, ¿qué estoy haciendo para dejar de sentirme así? ¿Y qué voy a hacer para moverme de este lugar que me tiene tan incómodo, ¿no? Sin embargo, creo que en la incomodidad yo como adicto sé moverme bastante. Y no en la incomodidad de manera de crecimiento, sino quedarme ahí en la incomodidad sin hacer nada, solamente expectando que hay cosas que no me gustan, que hay cosas que puedo cambiar tal vez, sin embargo, requieren de mucho esfuerzo, requieren de mucha dedicación, requieren de disciplina, requieren de muchas cosas. Pero algo que yo no volteaba a ver o algo de lo que no me daba cuenta es que al otro lado de esta bardita o de estas limitantes había un buen de beneficios. Había muchísimos beneficios y estos beneficios, pues, llegan con el tiempo, ¿no? Decía una persona, hay cosas que solamente van a llegar con el tiempo, hay cosas que solamente van a llegar con paciencia. Y algo que a mí me ha tocado aplicar y que creo que es bien importante dentro del tratamiento de las adicciones es la paciencia. Es el saber esperar, el saber estar conmigo mismo y trabajar, trabajar, trabajar arduamente sin esperar que luego haya una gratificación. Porque esa es otra de las cosas, ¿no? Yo hacía las cosas esperando que hubiera reconocimiento inmediato, que hubiera una gratificación inmediata, pero el día de hoy me he dado cuenta de que, pues, las gratificaciones inmediatas no existen, más que solamente en el mundo del consumo, en el mundo de las adicciones, del consumo desbordado, existe una gratificación inmediata. Y que para muchos puede ser las compras, para otros puede ser la codependencia, para otros puede ser las apuestas, en general la adicción, ¿no? Y que creo que aquí, pues para mí ha sido bien importante el voltear a ver todo este panorama, ¿no? Que no quedarme solamente con una mirada de túnel, con una perspectiva de un túnel que solamente me permite tener una sola perspectiva, ¿no? Sino darme cuenta de que hay un panorama bien amplio, de que puedo tener un panorama bien diferente, que no se quede solamente estancado en, pues no puedo, estoy decepcionado, lo he intentado varias veces y hasta aquí he llegado. Porque la realidad es que creo que, pues como adicto, yo puedo compartir que he tenido muchísimas experiencias, pero pues, yo solamente sé si aprovechar o yo voy a decidir, quiero moverme de ese lugar incómodo y aprovechar estas oportunidades que se me han presentado, ¿no? Entonces, es aquí donde yo, pues verdaderamente empiezo como a darme cuenta de que necesito herramientas, que necesito diferentes estrategias, porque las estrategias y las herramientas que estaba utilizando en este momento, como era la justificación, como era la racionalización, como era la victimización, pues no me estaban funcionando. Tal vez en algún momento me funcionaban, tal vez en algún momento me daban algún servicio, pero en este punto de mi proceso ya no me dan un servicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me tengo que mover. Entonces, es aquí donde viene esta parte que, pues sí, que habla como de estas lecciones, de estas pequeñas reflexiones que tuve durante el proceso que me llevaron a hacerme consciente de lo que es pues mi enfermedad, ¿no? Porque algo que me decía una persona es, pues tal vez el desconocimiento te mantiene o te puede mantener en un lugar cómodo que es la irresponsabilidad, pero el comenzar a hacer conciencia o el comenzar a hacer, conocer mi enfermedad, el empezar a ver otro tipo de panoramas, pues me obliga a mantenerme en la responsabilidad y ya no puedo mantenerme pues bajo defectos de carácter, ¿no? Tengo que hacer algo para moverme. Y es aquí donde yo dije, híjole, pues muchas veces yo pensaba esto, ¿no? Como, pues hubiese preferido no ser totalmente consciente de esto, ¿no? Porque, pues cuando me doy cuenta de estas cosas, pues digo, tengo una responsabilidad bien grande.
hay cosas que no puedo cambiar, ¿no? Hay cosas que, pues, hay cosas que tengo que hacer diferentes. Entonces, este tipo de lecciones o este tipo de cositas que yo empezaba a reflexionar, que me llevaron como a, o que me obligaron, me empujaron a cambiar, tienen mucho que ver con, pues con el simple hecho de voltear a ver que tenía que hacer algo, voltear a ver que había un problema y dejar de ver solamente, pues a través de mi egoísmo, ¿no? A través de mi ego. Porque pues hasta eso, en algún momento, cuando yo pedí la ayuda o cuando yo dije, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda, no estoy pudiendo con esto, eh, pues llego al internamiento, las cosas no empiezan a salir como yo quiero y me empiezo a resentir con mi familia, ¿no? Empiezo como a vivir un estilo de enojo, un estilo de frustración hacia con mi familia. Entonces, cuando yo me voy haciendo consciente o cuando voy conociendo mi enfermedad, pues me doy cuenta de que ya no puedo culpar a otras personas. Y son este tipo de cositas que me obligaban a hacerme responsable de mí, ¿no? Como, pues sí, había una dinámica familiar, hay una dinámica familiar que tal vez se necesita trabajar, hay cosas que se necesitan cambiar en la familia, pero es su responsabilidad de mi familia. Si mi mamá, si mis abuelos, si mi familia en general quiere vivir un proceso y quiere hacer algo para cambiar la relación que tienen con ellos mismos y la relación que tienen conmigo, lo van a hacer. Pero yo como adicto tengo que asumir la responsabilidad de que el problema o la persona que está en un centro de tratamiento pidiendo la ayuda soy yo. Y yo no puedo obligar a mi familia. Y es lo mismo, ¿no? Como de las familias hacia con el adicto. Yo no puedo obligar al adicto a que cambie. No puedo obligar al adicto a que, o a esta persona que está en un centro de tratamiento, a que haga todo lo posible para que la dinámica familiar cambie, ¿no? Porque la realidad es que si hay una dinámica familiar dañada, hay una dinámica familiar fracturada, pues hay un grupo de personas o hay un, pues sí, hay un grupo de personas que están involucradas en esta fractura de la relación, están involucradas en esta dinámica familiar enfermiza, codependiente. Entonces, es esta reflexión que me lleva a darme cuenta de que, pues, la responsabilidad del tratamiento la tengo yo, no la tiene mi familia. Yo no iba a esperar o yo no me puedo esperar a que mis hermanos, a que mi mamá, a que mis tíos, mis abuelos cambien. Tengo que hacerme responsable de lo que yo tengo enfrente y de lo que tengo que hacer para recuperarme, ¿no? Porque si bien algo que yo tengo en cuenta es, pues, como un adulto, como una persona que pueda asumir responsabilidades, es ya no puedo decir, oye mamá, tengo un problema, ¿me lo puedes resolver? Oye mamá, hay esto, ¿me lo puedes resolver? Pues no, la realidad es que, pues, tal vez mi mamá o mi familia se ha encargado de darme una crianza, se ha encargado de enseñarme cosas, de enseñarme a trabajar, de darme lo indispensable para vivir, eh, pero hasta ahí. Si alguien tiene que hacer algo en la adicción, soy yo. Si alguien tiene un consumo problemático, soy yo. Independientemente de que si alguien más de mi familia lo tiene. Entonces, pues para mí resultó bien confrontativo el darme cuenta de que, pues todo esto era mi responsabilidad. Para mí fue bien complicado el darme cuenta de que, pues yo tenía que moverme, que yo tenía que hacer algo diferente, que ya no podía justificarme o ya no podía seguir culpando a mi familia o a personas externas de lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y algo que se escucha, o algo que yo escuchaba mucho en las agrupaciones de alcohólicos o de narcóticos anónimos, es que, pues eso, ¿no? Muchas veces decidimos culpar a la familia y quedarnos bien atorados en la idea de,
pues aquí me quedo, aquí me voy a quedar, mi familia no cambia, yo tampoco voy a cambiar. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto, no? Yo vuelvo a lo mismo, no voy a esperar a que alguien haga algo diferente para que yo pueda hacer las cosas diferentes. Y son este tipo de cosas que me orillan o que me van orillando hacia, oye, Rodrigo, te tienes que hacer responsable, oye, Rodrigo, tienes que hacer esto diferente, oye, Rodrigo, tienes que confiar. Porque para esto también algo de lo que me doy cuenta o que me di cuenta es, pues he desconfiado mucho tiempo de la vida, ¿no? Y me resentí tal vez con mi poder superior, me resentí con muchas personas en la vida, pero tenía que soltar. Ya no es que si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Si, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? ¿Qué es lo que tengo aquí enfrente? Tengo enfrente un problema, tengo enfrente una compulsión, una manera de consumir que no puedo controlar. ¿Qué voy a hacer con eso? Y son este tipo de confrontaciones que me llevan a, o que me van orillando a, oye, Rodrigo, tienes que hacer algo, ¿no? Y es aquí donde viene esta parte acerca de como un nuevo comienzo, ¿no? A partir de este tipo de confrontaciones, este tipo de reflexiones que yo tenía, es, pues bueno, me doy cuenta de esto, me doy cuenta de que soy una persona que tiene que cambiar, soy una persona que tiene que hacer las cosas diferentes. ¿Cómo empiezo a aplicar todo esto que aprendo, no? ¿Cómo empiezo a aplicar todo esto que en terapias grupales, en momentos confrontativos, aprendo? Porque para esto, dentro de todas estas confrontaciones que yo vivía o todas estas reflexiones que yo tenía durante el proceso de recuperación, como lo es que yo tenía que hacerme responsable, pues empecé a adquirir herramientas, empecé a adquirir otro tipo de estrategias para afrontar pues lo que es mi proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo aplico principios espirituales, todas estas cosas que voy aprendiendo durante el proceso? Si bien algo bien importante en el proceso es conocer, hacer conciencia de la enfermedad, algo a lo que nos invita mucho, que yo me daba cuenta y que me decían muchas personas, era a la acción, que no solamente podía quedarme pues conozco conceptos, conozco sobre la codependencia, sé que tengo la responsabilidad, no puedo quedarme solamente con eso, sino que tengo que llevarlo a la acción, tengo que llevarlo a qué voy a hacer con esto, ¿no? ¿Cómo me voy a mover de aquí? Y es aquí donde empieza el trabajo, pues el verdadero trabajo, ¿no? Algo que yo pienso hasta el día de hoy es, pues dentro del proceso de Casa Body es solamente el comienzo del comienzo, ¿no? Es el principio del principio, el internamiento, porque no todo está resuelto. Cuando una vez que yo egreso, una vez que yo salga de un internamiento, pues no quiere decir que ya todo está resuelto. Todo esto que yo trabajé, todas estas herramientas que adquirí durante el proceso, las tengo que aplicar para la vida. ¿Por qué? Porque si bien algo que yo tenía en cuenta es que había sido una persona bien incapaz de afrontar la vida tal cual es y de vivir la vida tal y como venía, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo empiezo a aplicar principios espirituales? Me decía una persona, ¿no? Como, ¿quieres ser honesto? Pues simplemente es la verdad. ¿Quieres ser una persona que viva bajo principios espirituales? Confía. Haz las cosas como te dicen, al que se deja guiar no se equivoca, el que pregunta no se equivoca. Y para muchos podría ser como un nuevo comienzo es, no, pues ya tengo mi casa, el departamento, y la realidad es que todo esto, dice el programa, viene por añadidura, todos los bienes materiales, la relación perfecta con una pareja, las relaciones con otras personas, vienen por añadidura. Por eso tengo que, o el principio es aplicar principios, es pedir ayuda, es preguntar. En, porque la realidad de esto es que si yo me quedo solamente con la idea de, y esto es algo que vivía, ¿no? Como si yo me quedo solamente con la idea de, pues hasta aquí voy a llegar
ya sé todo, ya conozco la literatura, me sé la literatura, pues no va a ser suficiente. No va a ser suficiente el hecho de que yo me aprenda los conceptos. Y es aquí donde dentro de mi proceso, pues empiezo a vivir como otra etapa, ¿no? Y esta etapa, pues es como pasar de ser un paciente a ser una persona que sirva, a ser un servidor. Y para mí el ser servidor ha sido de las etapas más confrontativas que ha habido en mi recuperación. ¿Y por qué ha sido una de las etapas más confrontativas? Porque esto que les mencionaba al principio de esta diapositiva acerca de aplicar todo lo aprendido, pues en el servicio me lo exigía, ¿no? El servicio me exigía aplicar todo lo aprendido, el servicio me exigía dar lo que en algún momento a mí se me dio, que es amor, compasión, el ayudar desinteresadamente. Y dentro del servicio viví etapas bien complicadas, ¿no? Y estas etapas tal vez era lidiar con personas que eran igual que yo, o el desprenderme de todas estas necesidades mías, pues sí, el salirme de mí mismo y empezar a ver por otra persona, empezar a ver por mi proceso y ver por el proceso de otra persona y cuidar al nuevo. Para mí esa fue una de las etapas más confrontativas que ha habido dentro del proceso, porque me exigió aplicar principios en todo momento, que si había complicaciones a altas horas de la noche, yo tenía que resolver. Y decía, pues tal vez si es bien matado, y muchas personas me cuestionaban, ¿no? Como en algunos momentos, en mis días de descanso del servicio, eh, platicaba con personas externas, incluso personas en agrupaciones, ¿no? Y yo decía, no, pues es que estoy en un servicio, estoy ofreciendo un servicio en un centro, y estas personas me decían, oye, pero no recibes nada, ¿a poco estás ahí 24/7? Siempre estás ahí, no tienes más descanso. Y muchas personas me lo cuestionaban, ¿no? Y muchas personas, la realidad es que algunas personas me daban motivos suficientes o alentaban a que yo tuviera motivos suficientes como para decir, pues hasta aquí llego, hasta aquí es el momento en el que yo puedo dejar el servicio, ¿no? Sin embargo, yo tenía la convicción o algo que me esperanzaba mucho era una persona, ¿no? Que me decía, lo mejor está por venir. Y al principio me costaba mucho trabajo creer en estas palabras, ¿no? Me costaba mucho trabajo creer que iba a llegar algo mejor. Me costaba mucho trabajo dejar a un lado la idea de que no iba a ser alguien en la vida, ¿no? Y empiezo a vivir como un estilo de crisis, eh, donde me la vivía, pues sí, estaba en el servicio, pero bien en crisis, tenía como muchas ideas, había ideas de suicidio, había momentos en los que yo me cuestionaba, ¿verdaderamente va a valer la pena que yo esté aquí en el servicio? Y para mí esta parte de mi proceso ha sido algo como, para mí todo el proceso ha sido bien importante, sin embargo, hay momentos bien específicos en los que había reflexiones que yo decía, híjole, ¿a poco sí está valiendo la pena la recuperación? Y aún teniendo 15 meses limpio, aún estando en el servicio, yo decía, ¿a poco sí vale la pena recuperarme? Y es aquí donde había estas ideas de suicidio, ¿no? De si verdaderamente valía la pena seguir echándole ganas, si verdaderamente seguía valiendo la pena hacer las cosas diferentes o si le iba a sacar un beneficio en algún momento, ¿no? Y en esta parte de mi proceso me doy un descanso de lo que es el servicio, un momento, reflexiono las cosas, hablo, empiezo a introspectar otra vez dentro de mí, me atiendo con el psiquiatra y regreso al servicio. Y para mí ese momento fue un momento bien trascendente, ¿no? Fue un momento en el que yo verdaderamente me di cuenta de que el hecho de que yo tuviera tiempo limpio no quería decir que tuviera pues una recuperación garantizada, ¿no? Que tenía que seguir moviéndome, que tenía que seguir haciendo las cosas diferentes.
Entonces, conforme va pasando el tiempo dentro del servicio, voy adquiriendo nuevas responsabilidades, voy adquiriendo más conocimiento acerca de mi enfermedad, más conciencia acerca de mi enfermedad. Y, y sin mentir, ¿no? Como había momentos en los que yo verdaderamente seguía cuestionando si valía la pena, pero el día de hoy algo que me gustaría compartirles es que por lo menos todo este proceso con un comienzo de desconfianza, con un comienzo como bien confrontativo, con un proceso que me resultó bien complicado y que me ha resultado complicado, donde ha habido muchos baches, donde ha habido muchos momentos en los que me cuestioné si lo que estaba haciendo era lo correcto. Hasta el día de hoy, a pesar de todo esto, sé que solo por hoy todo esto ha valido la pena muchísimo, mucho, mucho ha valido la pena, ¿no? Había una persona que había cositas que me pasaban en el proceso o que me decían personas que muchas veces yo no estaba muy atento. Sin embargo, había momentos en los que me ponía a reflexionar acerca de lo que pasaba durante mi día y levantaba como cositas que me decían las personas, ¿no? Y una de estas cosas es que una persona me decía, el tiempo que estés ahí, el tiempo que tú vayas a estar ahí, siempre y cuando tú lo aproveches, siempre y cuando tú te dejes guiar, siempre y cuando tú sigas las sugerencias al pie de la letra, sin quitar un punto, sin quitar una coma, va a ser el mejor tiempo invertido de tu vida. Y el día de hoy puedo decirles eso, que yo valoro muchísimo mi proceso, valoro mucho el tiempo que me han dedicado, valoro mucho pues sí, valoro mucho la dedicación que le ha dado el equipo terapéutico, la confianza que me ha ofrecido la casa como tal, porque el día de hoy vivo una vida tranquilo, tengo beneficios, como muchos le llaman, ¿no? He vivido o vivo mieles de la recuperación que en ningún momento yo creí vivir, que en ningún momento, pues sí, que en ningún momento yo creí estar en este punto en el que estoy, ¿no? Y nunca creí tener los beneficios que el día de hoy tengo. Y es aquí donde viene esta reflexión que me gustaría compartirles antes de finalizar, que dice que lo que más necesitamos saber es lo más difícil de aprender. Esto me lo decía una persona hace ya mucho tiempo y en algún momento lo leí en la literatura, ¿no? Y yo no le daba mucho sentido, yo no le daba mucha importancia a esta parte que me hablaba de, oye, tienes que darle paciencia a esto que estás viviendo en este momento, ¿no? Oye, tienes que darle paciencia a tu proceso. Porque si bien algo que yo tengo entendido el día de hoy o que he vivido es que pues al final no va a haber cosas que solamente el tiempo van a hacer que lleguen, ¿no? Y es aquí donde llega esta frase, ¿no? Como lo que necesito saber, la conciencia que necesito tener, va a ser lo más complicado que voy a tener, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea imposible, esto no quiere decir que no vaya a poder recuperarme. Y es aquí donde les hablaba hace un rato, ¿no? Como esta desesperanza que en algún momento vivimos dentro del proceso, que en algún momento yo viví dentro de mi proceso, pues yo nunca pensé que se convirtiera en algo posible, ¿no? Y es aquí donde viene esto que habla la literatura que dice, la recuperación es entonces posible. Solamente se trata de que seamos pacientes, de que pues lo dejemos todo en la cancha. Porque si bien, pues la recuperación no es algo que llegue de un día para otro, la recuperación no es algo que se dé para ayer, es algo por lo que se trabaja, es algo a lo que necesitamos darle dedicación. Y al final del día, creo que lo más importante de esto y como base de nuestra recuperación, como base de nuestro programa, es la confianza. La confianza tanto en las personas como que nos ayudan como en nuestro poder superior.
y tal vez dentro del proceso haya muchísimas dudas, en el proceso de recuperación va a haber muchísimos cuestionamientos, va a haber momentos en los que no sepamos para dónde darles y quedarnos y no quedarnos. Sin embargo, tenemos que aprender a confiar. Y eso es creo que algo que a mí me ha regalado muchísimo la recuperación, ¿no? Como tal vez en este momento no sé para dónde darle, pero le voy a seguir dando. Si no sé, dice la literatura, ¿no? Si no sabemos qué hacer, no hay que hacer nada. Y es ahí donde nos damos cuenta de que tal vez el tiempo pueda mejorar las cosas, ¿no? Y yo lo que me gustaría compartirles para finalizar es que pues la recuperación es posible. Solamente necesitamos confiar, apoyarnos de un poder superior y algo que me gustaría compartirle a las familias es, tenemos que afrontar o vivir nuestra responsabilidad y dejar que, pues hacer nuestra parte y dejar que las demás personas hagan su parte, ¿no? Tanto el paciente como las familias, tenemos que darle por nuestra parte, sin esperar que alguien más llegue a hacer nuestro trabajo por nosotros, sin esperar que alguien más venga y nos resuelva la vida. Eh, y pues eso, les agradezco muchísimo el conectarse, muchísimas gracias por estar aquí y pues bonita noche.